Primero les planteo el problema, necesito un poco de su colaboración. Imagínense, por el rato que yo expongo, que son jueces penales. ¿Ok? Pónganse en el papel, tienen que resolver un asunto penal. Y les traigo, como defensor, les vengo a hablar de un asunto en el cual mi acusado está involucrado en un homicidio con arma de fuego. ¿Ok? Está claro que la persona falleció por el disparo, hay una arma ubicada y realmente el núcleo del asunto es determinar si el inculpado disparó o no disparó. Así es sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sigue es que yo les preguntaría cómo se tendría que llegar a esa certeza, ojo, certeza para ustedes que van a decidir que si efectivamente esta persona disparó o no disparó. La cosa tiene que ser un poco lógica, ¿no? Si disparó, probablemente es muy probable, más allá de una duda razonable, que haya sido él. ¿Cómo le hacen? ¿Qué saben ustedes de pruebas para determinar si alguien ha disparado? Ustedes son abogados o jueces, tienen una trayectoria al interior del Poder Judicial. Me olvidé de poner mi currículum. Por estar pensando en mi currículum, que no... Me olvidé de poner el cronómetro y luego me puedo arreglar. Con esto me terminamos. Bueno. Iba yo a pensar, a ver, ¿qué pruebas saben para resolver una duda como las cuento? ¿Alguien ha oído hablar de la técnica de la parafina? Bueno, esa pertenece a una primera etapa, es una prueba de origen químico, usa un reactivo que se llama de Goodman, que es difenanina sulfúrica, y muy en desuso. ¿Por qué? Porque daba falsos negativos. Pinturas, solventes, orinas, fertilizantes, cosméticos podrían generar falso positivo. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿cómo averiguamos si los residuos son o no? Vamos a una muy famosa, seguramente muchos de ustedes la han pensado. Rodisonato de sodio. ¿Cómo funciona eso? ¿Se han pensado? Bueno, básicamente la prueba reacciona ante la presencia de plomo, que es el proyectil, y del bario, que es una sustancia química que produce que estalle el fulminante. ¿Ok? ¿Es confiable? No del todo. También genera falsos positivos. Un despachador de gasolinera, muy probablemente, aunque no haya agarrado una pistola, nunca en su vida le va a dar positivo. Los hojalateros, los plomeros. Es muy sencilla y se usa mucho. Pero ojo, no es confiable. ¿Qué más hay en el mercado? Prueba de Walker. Nitritos en la ropa. Es de 1937, inventada por J.T. Walker. Es un reactivo de H. Grace, es de 1858. Es tiosulfato sódico. Es básicamente cercana a cómo se hacen las fotos. Es un fijador fotográfico. Otra que quizás les suene, la prueba de Harrison. Es distinta. La prueba es Harrison-Gilroy, desarrollada en 1959. Ayer, ¿no? En Rhode Island, la Universidad de Rhode Island, que detecta residuos. Como ustedes verán, ya estamos en ese escenario químico donde estamos tratando de determinar si en la mano de la persona que está supuestamente accionando el arma de fuego tiene tres tipos de residuos: plomo, bario y antimonio. ¿Ok? La prueba de Harrison-Gilroy va a buscar esos elementos y usa ácido clorhídrico diluido. Detecta las moléculas, sí, los contiene uno a uno, o sea, no habla de la combinación, sino dice aquí hay antimonio, aquí hay plomo, aquí hay bario, y no es suficientemente sensible para bajas concentraciones. Eso afecta el resultado cuando pasa cierto tiempo. Okay. Acuérdense, son jueces, van a resolver. Déjenme contarles que en mis excursiones procesalistas me encontré que la idea de la duda razonable la inventaron en la Edad Media para que el jurado pudiera declarar culpable a alguien sin culpa, sin irse al infierno por mandar a un inocente a la hoguera, ¿no? Bueno, entonces no se van a ir al infierno, pero de su conciencia tienen que determinar si efectivamente esta persona, con grado de certeza, es un hecho. ¿Qué les queda, señores jueces? Bueno, vamos a lo nuevo. Espectroscopía de absorción atómica sin flama. Es la más común actualmente, orientada a
presencia de antimonio, de bario de plomo, poco. No detecta cuando es una sola partícula, lo cual es una limitante, y es el tema. Generan, hay algunas cosas, por ejemplo, se usa bario para hacer cosméticos que detecta esta prueba, detecta si alguien agarra una batería o un aditivo de gasolina, nuevamente va a aparecer, es un problema. ¿Okay? ¿Cuál es el fundamento científico? Una especie de absorción de energía de cada átomo, miden la energía y llegan a esa conclusión. Sustituyeron la flama, para no acabar con todo, con un espectrofotómetro, en eso andamos. ¿Hay algo mejor? Sí, ahí van. Y díganme, con sinceridad, si han oído hablar de esto aquí en México. Análisis por activación de neutrones. Es con un reactor nuclear. Bombardean la muestra y determinan isótopos radioactivos, exactamente qué sustancia química tiene. Obviamente no se puede aplicar en seres vivos y destruye la muestra. Por lo tanto, es muy caro. No funciona. ¿Cuál es el más, hoy por hoy, el más razonable? Microscopía electrónica de barrido con analizador de energía dispersiva de rayos X. Descripción: utiliza un haz de electrones de alta energía en el lugar de luz, modifica significativa la imagen de la muestra observada, lo que permite identificar en este caso la morfología característica de las partículas producidas con el disparo de un arma de fuego, plomo, bario y antimonio. Traducción: amplía todo y ves la forma y decides si eso es o no es. Pero ojo, microscopio electrónico de barrido. No todas las propiedades lo tienen, aunque no es tan caro, vale como 100,000 pesos. Un poco más con el dólar subiendo, pero bueno. ¿Ok? ¿Qué prueba les están llevando ustedes, señores jueces? ¿Es válido que nos preguntemos sobre la pertinencia, la utilidad de la prueba? ¿Cómo sabemos si esta prueba de verdad es prueba? Si de verdad me está acreditando el hecho que necesito. ¿Cómo volteamos los abogados hacia la comunidad científica? Y ojo, utilicé balística. ¿Les gusta medicina? ¿Qué hay en el mundo para saber cuándo la prueba científica es verdaderamente prueba y cuándo es verdaderamente científica? Permítanme platicarles de Daubert. Daubert es el asunto más famoso y lo pueden ustedes ver. Ahí está, el punto número 3. Daubert contra Mirror Pharmaceuticals es un asunto de 1993 en la Suprema Corte de los Estados Unidos. Es el gran punto de referencia a la hora de hablar de validez de prueba científica. Les cuento el problema para los hechos del caso. Estamos hablando, se llama así por el primero de los demandantes, Jason Daubert, y había otra persona que se llama Ed Schuller. Dos recién nacidos con defectos de nacimiento muy graves. Sus papás demandaron a los fabricantes de una medicina que se llamaba Bendectin por considerarla responsable de los defectos de nacimiento. La compañía farmacéutica presentó un conjunto de pruebas que determinaba que no había relación entre la medicina, el hecho de que la mamá lo había consumido, y los defectos de nacimiento. Los padres, los demandantes, presentaron también un conjunto de pruebas, un conjunto de periciales que señalaban que sí había relación. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia era que las pruebas de la farmacéutica tenían documentos en los cuales decían no hay ningún estudio científico en la comunidad médica que relacione esta medicina con defectos de nacimiento. ¿Qué prueba tenía la demanda? Bueno, decían, tengo expertos que a partir de experimentos in vitro, in vivo, estudios en animales, estudios farmacológicos y reanálisis de publicaciones señalan de que sí hay relación. ¿Ok? Frente a esta demanda, le aplicaron la manera de evaluar la pertinencia de la prueba hasta ese momento, que era el caso Freire, que era básicamente decir, la comunidad, ¿qué dice la comunidad científica? ¿Lo reconoce o no lo reconoce? No lo reconoce, entonces no es prueba, por lo tanto, le concedemos lo que está solicitando la farmacéutica, se da un juicio rápido, y ellos apelaron y llegaron hasta la Suprema Corte. Y la Suprema Corte de los Estados Unidos cambió profundamente
la idea de cómo evaluar si la prueba es científica. Ya no se trata de que la comunidad científica se acepte, sino traslada el eje hacia el juez. Primera regla, a partir de Dauber hubo dos casos más, ahí se habla de una trilogía, se habla de una serie de estándares. Bueno, vamos a brincarnos todo eso, luego doy una especie de conclusión. ¿Hasta dónde llega Dauber? Muy sencillo. El juez es una especie de portero, no de fútbol, sino del que deja pasar en la discoteca. ¿Okay? Él es el que decide quién es conocimiento científico que aporta al juicio. ¿Okay? ¿Con qué va a decidir eso? Con relevancia y confiabilidad, pertinencia diríamos nosotros. El juez tiene que asegurar que el testimonio del perito es relevante a lo que se quiere considerar, a lo que se tiene que probar, y tiene una base confiable. El juez debe encontrar que es más probable que sí a que más probable que no. Es un estándar de prueba que no es el de penal, de duda razonable, sino es un más bien de civil. Es más probable que sí ayude. ¿Ok? Y el conocimiento debe estar basado en el conocimiento científico. ¿Y cómo podemos entender que es conocimiento científico? Bueno, que aplica el método científico. ¿Cuál es el método científico? Que tiene una hipótesis formulada y que tiene experimentación para demostrar que esa hipótesis es falsa o que probar que esa hipótesis no se está llevando a cabo. Y que se ha llevado prueba empírica, que ha sido además, tengo 10 minutos, me voy apurando. Bueno, piensen en nuestras periciales. ¿Cuáles de nuestras periciales tendrían ese estándar? ¿En cuáles de las periciales tendrían otra de las consecuencias? ¿Saben el margen de error? ¿De cuáles de las periciales que usamos en México saben la regla de mantenimiento o los estándares de mantenimiento o de control? Porque déjenme preguntar y comentarles otra cosa. Alguna vez me puse a buscar cuál era la NOM que regula los aparatos de ADN en México. Esas pruebas para determinar paternidad, por ejemplo, para hablar de otras cosas de ADN, no hay NOM. En fin, ustedes me dirán, bueno, Dauber, Suprema Corte Gringa, ¿nosotros qué? Déjenme contarles que la Suprema Corte Mexicana, ojo, Dauber es 93, o sea que ya ha pasado muchos años, 23 años. La Suprema Corte Mexicana ha asumido todos estos criterios. ¿Cuándo? En el caso militares contra VIH. Pero en el debate de militares, VIH, servicio o no servicio, no nos dimos cuenta que ya hay estándares en el tema. Échale una buscada, verán. Pongan Dauber, Suprema Corte, les va a salir, por ejemplo, el ministro Cosillo. Tengo una cita de él que me parece muy interesante. Dice José Ramón Cosillo: con el cambio de litigio que estamos viviendo, cada vez va a ser más frecuente el que tengamos los jueces que incorporar información de la que carecemos para efectos de resolver los litigios que tenemos frente a nosotros. Cuando hablaba de militares y VIH, dice: la sentencia es hoy en día el estándar de aceptación del conocimiento científico, y lo que llegaron a determinar me parece que es un criterio muy interesante. Son 4 factores para poder saber si se está efectivamente en la posibilidad de aceptar o no ese conocimiento. ¿Dónde están? Hay una tesis, dice el rubro: conocimientos científicos, características que deben tener para que puedan ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de emitir su fallo. Vamos a brincarnos todo lo que... La tesis es una tesis muy larga, les leo la parte relevante nada más, al final. Y es de 2007, ojo, 93, Dauber, 2007, militares contra VIH en México, estamos en 2016, 9 años después. Dice: para que un órgano jurisdiccional pueda apoyarse válidamente en una opinión de algún experto en una rama de la ciencia, es necesario que esa opinión tenga las siguientes características. A. Que la evidencia científica sea relevante para el caso concreto en el estudio. Es decir, que a través de la misma puede efectivamente conocerse la verdad de los hechos sujetos a prueba. Y, eso parece obvio, pero lo interesante es lo que sigue. B. Que la evidencia científica sea fidedigna. ¿Y cómo entendemos que una evidencia sea fidedigna? Que se haya arribado a ella a través del método científico, Dauber, para lo cual se requiere que la teoría o técnica haya estado sujeto a pruebas científicas, empíricas, otra vez, Dauber, o que la misma haya sido sujeta a pruebas de refutabilidad. Esto es teoría de Popper pura.
Es como para que empecemos a regresar, todos los que estuvimos un rato lejos de la filosofía y la filosofía del derecho, vámonos de regreso, muchas de las respuestas están por ahí. Popper y filosofía de la ciencia trae esto muy claro. Una hipótesis que no se plantea de maneras de refutabilidad, de demostrar que esté equivocada, no está caminando. Si la dice refutabilidad, que haya sido sujeta a la opinión, revisión y aceptación de la comunidad científica, se conozca su margen de error potencial y existan estándares que controlen su aplicación. Si la prueba científica cumple con estas características, el juzgador puede válidamente tomarla en cuenta al momento de dictar su resolución. Bueno, entonces, después de todo este camino, llegamos al desafío que les quería platicar. ¿Cómo le vamos a hacer, señores jueces, cuando al rato lleguen a la audiencia inicial, se sienten allá arriba y tengan que escuchar? Ojo, no lo puedo llevar muy lejos, no lo llevo a juicio. Audiencia inicial, vinculación a proceso. Estoy defendiendo a mi imputado, es homicidio que está en el 19, descalifica. Si ustedes declaran vinculación a proceso, se va a quedar en la cárcel de oficio el resto del proceso. Me interesa de una vez. Y de acuerdo con el código vigente, hay desahogo de pruebas en la audiencia inicial, en el Código Nacional. ¿Cuál de las pruebas de balística les gusta? Para que les vengan a probar. ¿Qué más tendrían que saber del Código Nacional? Ojo, ya estamos al final. Bueno, dice, por ejemplo, para excluir medios de prueba en el debate, me refiero al 346, que el medio de prueba puede ser sobreabundante, impertinente y necesario, pero eso es para excluir cuando tiene demasiado. Que lo que quieren es que se refieran directa o indirectamente al objeto de investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, nada más. Con lo cual, ojo, todo el margen de determinación de cuál es la prueba científica aceptable pasa a ustedes, jueces de control, en este momento. Y también al abogado defensor que sepa de periciar lo suficiente como para poner en dudas el método de trabajo y los resultados del perito. Más artículos: 356, libertad probatoria. Todo podrá ser probado por cualquier medio pertinente, producido e incorporado de acuerdo con el código. Y ya para que se queden, para que vean por qué me preocupa y por qué me parece que es un desafío. 2 artículos de prueba pericial. El 13668 podría ofrecerse prueba pericial cuando por examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Nada más. Los peritos deberán poseer título oficial. Poco más. ¿Dónde está hablando del hecho de que sea científico? ¿Por qué nos preocupamos tan poquito los mexicanos por este tema? Porque, ojo, cuando lleguemos a un asunto de verdad serio, cuando tengamos que probar y cuando de un lado hay un equipo de defensa y un equipo del Ministerio Público, vamos a acabar reducidos estos asuntos. Van a ser asuntos mediáticos donde, como pasaba, ¿se acuerdan del juicio contra el jugador de fútbol americano O.J. Simpson, que lo miraba como novela en la tele, en las escuelas de derecho? Bueno, tendremos asuntos así. Cuando tengamos asuntos donde todos veamos qué pasó en el juicio y qué fue lo que van a ver para finales de año, para el próximo, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo se va a evaluar la prueba? Me parece que nos está tomando muy desprevenido. En la mañana escuchamos a Douglas Cassell hablar del problema de que poco financiamiento. La verdad es que yo he visto pocos ejercicios estatales de construir capacidad de prueba pericial, salvo el encabezado por César y César Cabello y la doctora Pati allá en Chihuahua, que yo alguna vez tuve la oportunidad de estar en su centro donde hacían exámenes de ADN, ¿verdad? Impresionante. Pero fuera de eso, el estándar normal de la pericial en México es muy pobre, muy limitado. Gente que pueda estar con muy buena capacitación y luego no le llegan los materiales que necesitan. Nos vamos para allá. ¿Y por qué la verdad es que no hemos volteado a eso porque no lo hemos necesitado? Ayer mi amigo Enrique de Esparano me decía, ¿sabes qué? El problema está desde el penal sustantivo. Cuando eres penalista, yo soy procesalista y siempre hay ese tipo de acomodos por ahí, pero me decía, mira, chécate el 303 del Código Penal Federal. Yo no entendí que era otro código, me puse buscándolo toda la noche, pero ya me dijo que sí era el Código Penal. Se los leo. Dice: cuando el cadáver no se encuentre o por otro motivo no se haga la autopsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en la causa, declaren que la muerte fue el resultado de las lesiones inferidas. ¿Cómo le va a hacer un perito para determinar la causa de muerte cuando no hay cadáver?
¿Dónde está su método científico? ¿Dónde están todos los elementos de Dauber que les acabo de decir? Ese es el proceso del cual venimos. Y de repente nos queremos pasar a un proceso técnico, exigente, complicado para los operadores. Hace rato que escuchaba a César, me quedaba muy claro que realmente la experiencia que tuvo coordinando ese proceso de transformar el sistema de justicia, pues le ha dejado lecciones muy interesantes que yo agradezco que las haya compartido aquí, pero en el fondo estamos lanzándonos a unos niveles de exigencia técnica que quizás no estamos viendo. Estamos un poco discutiendo sobre policía, sobre... En el fondo, cuando lleguemos y cuando ustedes como jueces tengan que resolver la audiencia de vinculación y decir si efectivamente mi cliente disparó o no disparó, y determinar si en consecuencia si hay vinculación a proceso, y por lo tanto él se quedaría en la cárcel hasta el resto, o tendría libertad de inmediato. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿O cómo le van a hacer? En fin, yo les agradezco su amable atención. Reitero mi agradecimiento a Jorge Vitt, a la doctora Patricia González, que debo asesoras para comentarios. Muchísimas gracias.